Muy buenas, vamos allá con el capítulo 4. Vamos a agrandarlo. Perfecto, vamos allá. Nos dice que la estabilidad de la personalidad. Introducción. ¿La personalidad cambia o permanece estable a lo largo de la vida? La presencia de estabilidad o cambio influirá de manera importante en el mantenimiento y consolidación de la propia identidad y en la convicción de que uno sigue siendo la misma persona, pese a las diversas circunstancias. La creencia de que la personalidad cambia poco a lo largo de la vida está presente en las expresiones cotidianas. Siempre supe que sería un abuelo adorable. Asumimos que seguimos siendo la misma persona, pese a los cambios biológicos y sociales, y esperamos lo mismo para los otros. Esta creencia generalizada se apoya porque la confianza en que la personalidad sea estable permite predecir la conducta propia y ajena. Nos permite establecer compromisos de desarrollo personal. Por ejemplo, comprometernos en establecer una familia con alguien que no cambie drásticamente los años venideros. Influye en aspectos nucleares de las relaciones que mantenemos con los otros, ya que gran parte de nuestra vida depende de esa interacción. Ser capaz de imaginar cómo van a responder en el futuro es esencial. Posibilita anticipar y planificar el futuro, cómo seremos dentro de 40 años, cómo serán los que nos rodean. Y 3. Es la base del sentido de la propia identidad y el hilo conductor, el factor unificador que da sentido y coherencia a nuestras vidas. Uno va formando la imagen que tiene de sí mismo en la medida en que identifica como propios y definitorios, como auténticas señales de identidad, un núcleo de características que uno percibe que se mantienen relativamente estables a lo largo de su vida. Aunque uno perciba que cambia, existe una tendencia bastante común, más o menos acentuada en cada uno, a identificarse como uno mismo a través de todo el ciclo evolutivo. Cuando en la edad adulta hacemos balance del pasado, lo que se valora es el grado de cumplimiento de los intereses, motivaciones que han guiado nuestra vida, la parte esencial de nuestra personalidad. El estilo de conducta del adulto puede predecirse a partir de sus características y estilos de afrontamiento en etapas anteriores, lo que evidencia la existencia de ese hilo conductor, que puede plasmarse en manifestaciones fenoménicamente tal vez diferenciadas, pero con un mismo significado y valor funcional. Este proceso de identificación guía la formación de la imagen que uno se hace de los demás y recíprocamente. La identificación que los demás hacen de nosotros, por ello, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues retomamos fácilmente relaciones de amistad con personas a las que habíamos dejado de ver. Veremos ahora que la personalidad es permeable a las circunstancias que acompañan nuestro desarrollo vital y cambia ciertamente a lo largo de la vida, aunque estos cambios suelen ser pequeños y graduales, pero permiten seguir manteniendo la sensación de que la personalidad es más estable de lo que realmente es. ¿Es estable la personalidad? Se han considerado dos criterios. Si cambian con la edad las diferencias individuales en personalidad. Dice, si el nivel relativo en las diversas variables de personalidad cambia o permanece estable a lo largo de la vida, el procedimiento de análisis común es calcular la correlación entre las mediciones de personalidad efectuadas sobre la misma población en ese momento. Por ejemplo, a los 20 años volver a medir a los 30 años y calcular el coeficiente de correlación entre ambas mediciones. Habría estabilidad si el coeficiente de correlación retest es elevado, por el contrario, la personalidad ha cambiado si el coeficiente de correlación es bajo. Si se producen cambios en los niveles medios poblacionales en las variables de personalidad asociadas a la edad. Es decir, si se producen estos cambios en términos absolutos, por ejemplo, se es más o menos extrovertido en la adolescencia que en la edad adulta, se han empleado dos estrategias de análisis. Una que es correlacionar y otra calcular. Correlacionar las puntuaciones con la edad. Mientras más pequeño sea el coeficiente de correlación personalidad-edad, mayor es la estabilidad de la personalidad. Y calcular si difieren significativamente las puntuaciones medias en las dimensiones de personalidad de grupos diferentes en edad o los mismos sujetos evaluados a distintas edades. La personalidad se mantiene estable o ha cambiado poco, si no existen diferencias o son insignificantes en los niveles medios de las variables de personalidad que estamos evaluando, ¿no? También se han empleado dos tipos de diseños de investigación: estudios transversales y estudios longitudinales. Los transversales tenemos características, ventajas y desventajas. Pues tenemos las características del transversal, que es que se toman mediciones de personalidad en un solo momento sobre grupos de individuos que difieren en edad. Y longitudinal es que
Se toman mediciones de personalidad repetidas en 2 o más momentos a lo largo del ciclo evolutivo de un mismo grupo de sujetos. Las ventajas: los datos se obtienen rápido en el transversal y se dispone de resultados en un corto periodo de tiempo. Y en longitudinal no se da el efecto generacional de los estudios transversales porque los factores contextuales significativos afectan de la misma manera a todos los sujetos. Y las desventajas del transversal es que pueden confundirse los efectos madurativos, el avance de la edad, con las generaciones asociados a que los grupos de edad difieren en otros factores, como el estilo educativo recibido, problemas económicos, guerra, influencia ideológica, etc. Y las desventajas del longitudinal es que pueden darse diferencias en el modo en que los factores contextuales afectan y condicionan el proceso de maduración psicosocial de cada individuo. Son muy largos y costosos. Hay menos control sobre la muestra y se pierden sujetos a lo largo del seguimiento. Por eso son menos frecuentes. Nos vamos a la evidencia empírica. Dentro de ella tenemos la estabilidad de las diferencias individuales. En un diseño longitudinal de Costa y McRae se evaluó una muestra de adultos de 25 a 84 años de edad en neuroticismo, extraversión y apertura mental, con un intervalo de 6 años entre la primera y la segunda medición, tomando datos de autoinforme, el sujeto sobre sí mismo, y heteroinforme, esposo-esposa, donde adicionalmente con un intervalo entre evaluaciones de 3 años se tomaron datos de autoinforme sobre las dimensiones de afabilidad y tesón. Esto es un estudio, ¿vale? Esta es la figura que tenemos, que es la 4.1, donde los coeficientes de estabilidad de cada una de las dimensiones de personalidad auto y heteroinformadas, ¿vale? Las dimensiones de personalidad muestran una significativa estabilidad tanto en autoinformes como en heteroinformes. Cuando estos coeficientes se corrigieron para atenuar la potencial falta de fiabilidad de las medidas, todos eran superiores a 0,90. Es decir, la personalidad representada aquí presentaba una extraordinaria estabilidad temporal. ¿Vale? En análisis complementarios se dicotomizó la muestra formando dos subgrupos de 25 a 56 y de 57 a 88 y se reanalizaron los datos de autoinforme. Ambos subgrupos mostraron una significativa estabilidad, oscilando los coeficientes test-retest entre 0,60 y 0,87 para el grupo más joven y entre 0,55 y 0,86 en el de más edad. Los resultados no descartan que se hayan producido cambios asociados a la edad, correlacionando personalidad y edad o contrastando las puntuaciones medias en distintos momentos temporales o en grupos de edad, pero indicarían que tales cambios se han debido producir en toda la población, de forma que la posición relativa de cada individuo en las variables en estudio permanece estable. Un balance de estos mismos autores, Costa y McRae, que llevaron a cabo de estudios longitudinales de los últimos 20 años en muestras de ambos sexos, de los 17 a los 84 años, dio el siguiente resultado: que el coeficiente medio de estabilidad tomando intervalos de retest de entre 2 y 30 años fue de 0 a 58, con un rango entre 0,34 o 0,77. Esto sin corregir la incidencia de la potencial falta de fiabilidad de las medidas, que permitirá afirmar que los valores objetivos de los coeficientes de estabilidad deben ser significativamente más elevados a los informados. Contraste entre cambio subjetivo y estabilidad objetiva. La idea de que la personalidad es fundamentalmente estable en la edad adulta resulta contraintuitiva para algunas personas que tal vez perciban un gran cambio en su personalidad. Pero los datos objetivos vienen a demostrar que no hay grandes cambios de personalidad asociados a la edad. En esta figura se han tomado datos de la muestra del estudio anterior. Se contrastaron los coeficientes de estabilidad obtenidos en función del grado de cambio que los sujetos percibirían haber experimentado su personalidad en un seguimiento de 6 años. Los datos indican que la mayoría de los sujetos percibían una gran estabilidad de su personalidad. El 51% cree que no ha cambiado nada. El 35% cree que ha cambiado algo, consistente con los datos objetivos procedentes de las evaluaciones auto y heteroinformadas. El 14% cree que ha cambiado mucho, no recibe apoyo de los datos objetivos, y se dan resultados similares en otra investigación, con 2.242 sujetos entre los 39 y 45 años, donde se contrastó el cambio objetivo en personalidad mediante las 5 grandes dimensiones en un intervalo de 6 a 9 años.
¿vale? Con los que subjetivamente los participantes estimaban que el 52% estimaba que no había cambiado nada, el 38% estimaba que se habían producido algunos cambios y el 9% estimaba que había cambiado mucho. Pero lo cierto es que no había diferencia apreciable entre los tres subgrupos en el indicador objetivo de la personalidad, que parecía haberse mantenido estable. ¿Quiere esto decir que no maduramos? No. Lo que sucede es que la maduración no necesariamente se ha de traducir en un cambio cualitativo, sino que hacemos un uso distintivo de nuestros recursos y potencialidades adaptativas, parte sustancial de nuestra personalidad. La sensación de que nuestra personalidad cambia está en gran medida condicionada por el hecho de que nos enfrentemos a situaciones y roles distintos. Entonces nos vamos a cambio en los niveles de medio de la variable de personalidad. Estos datos anteriores no permiten descartar que se hayan producido cambios en términos absolutos en las características de personalidad en función de la edad. Una persona que a los 25 años se sitúa en una determinada característica de personalidad por encima de los 25 puede seguir manteniendo el mismo nivel relativo a los 60, aunque su puntuación absoluta haya cambiado. Para estudiar la presencia de estabilidad o cambios en los niveles absolutos de las variables de personalidad con el paso de los años, se han empleado dos estrategias: estudios transversales y longitudinales. El transversal para calcular el coeficiente de correlación entre la edad de los sujetos y los valores en las variables de personalidad, o bien contrastar los niveles medios en las variables de personalidad que presentaban los sujetos de distintos rangos de edad, o estudios longitudinales para calcular la diferencia entre las puntuaciones en personalidad que obtienen los sujetos de distintos momentos de evaluación a lo largo del seguimiento. Aquí tenemos un ejemplo de la primera estrategia, que es transversal. ¿Correlación entre personalidad y edad? Pues hay un estudio de Costa y McFry donde se calculó la correlación entre edad y los 5 factores de personalidad a 1.539 sujetos de ambos sexos, entre 21 a 64 años. Las correlaciones obtenidas en esta versión: 0,12, neuroticismo 0,12, apertura mental 0,12, afabilidad 0,17, ¿vale? Son tal y fueron estadísticamente significativos por el elevado número de sujetos, lo que indica que ciertamente se produce algún cambio en la personalidad asociado a la edad. Aunque si atendemos el escaso peso absoluto de los mismos, cabe pensar que el cambio debe ser pequeño, ¿vale? En esta figura pues son los resultados del análisis transversal de los dichos anteriormente. Aunque la mayoría de los coeficientes son significativos, la magnitud absoluta de los mismos es pequeña. Esto sugiere que los pequeños cambios producidos se orientan en una disminución con la edad de los valores medios en extraversión, neuroticismo, apertura mental y un cierto incremento en afabilidad y tesón. Esta evolución parece lineal, salvo en el neuroticismo, donde hay cierta asociación curvilínea, que indicaría que el neuroticismo desciende hasta los 75 años aproximadamente, ¿vale? McRae y Cole, en un estudio transversal, contrastan el nivel medio en cada uno de los 5 dimensiones básicas de personalidad, analizando el perfil evolutivo en muestras representativas de 5 entornos culturales distintos, con 7.000 sujetos con 4 rangos de edad: 18-21, 22-29, 30-49 y más de 50. En la figura 4.4, ¿vale? Esta. Se produce cambio en los niveles medios absolutos de distintas dimensiones en función de la edad. Hay pequeños cambios, ¿vale? Por lo que respecta a la orientación evolutiva de estos cambios, los resultados refuerzan los de investigaciones previas, que con el avance de la edad se produce un incremento paulatino en los niveles de afabilidad y tesón, mientras se tiende a producirse un descenso en neuroticismo, extraversión y apertura mental. Ejemplo de segunda estrategia, longitudinal. Pues, ¿diferencias en puntuaciones medias en las variables de personalidad? Pues vamos a verlas. Los datos indican que se produce cambio en aspectos diversos de la personalidad a lo largo de la vida, estadísticamente significativos pero pequeños, ¿no?, en términos absolutos. Helson y Guam realizaron 3 estudios longitudinales en los que se midieron facetas de personalidad con el California Psychological Inventory. El primer estudio se siguió en una muestra de 40 sujetos entre los 24 a 46 años, con evaluaciones a los 24, 31 y 46. El segundo estudio se tomaron mediciones de las distintas variables de personalidad cuando los sujetos de la muestra tenían 21, 27, 43, 52 y 61 años. El tercer estudio se
estudió a 45 participantes que fueron evaluados a la edad de 33, 49, 61 y 75 y que se contrastaron únicamente los valores medios alcanzados en la primera y última evaluación de la muestra. Entonces, las principales conclusiones indican que se producen cambios en las diversas facetas de personalidad, de forma que las personas mayores, cuando se les contrasta con sus evaluaciones a edades más jóvenes, tienden a presentar mayores niveles de autocontrol, responsabilidad y cooperación, asociados a que disminuye el neuroticismo e incrementa el tesón y la afabilidad en estudios transversales. Al mismo tiempo, presentan una menor flexibilidad, habilidad e interés para la interacción social, paralelo al descenso ya comentado en apertura mental y extraversión. Un perfil evolutivo similar arrojan Robert Wilson y Bietbauer en el metaanálisis sobre 92 estudios, donde recogían datos sobre el cambio medio en variables de personalidad en un conjunto de 113 muestras con 50.000 sujetos. ¿Vale? Aquí tenemos la figura 4.5 que aparece en estos tres esquemitas, ¿vale? Donde, bueno, pues en la 1 se está hablando de tesón y afabilidad, ¿vale? Tesón es la T y afabilidad es el triangulito. En la 2 se está hablando de estabilidad emocional y apertura mental. La EE es la estabilidad emocional, desde los triangulitos, y la apertura mental, el cuadradito. Va descendiendo. Y luego tenemos la vitalidad social y la dominancia social. La vitalidad social es el triángulo y la dominancia social es los triangulitos, ¿vale? Esto puede observarse como las dimensiones de afabilidad y tensión muestran un perfil de crecimiento prácticamente continuo a lo largo de las diferentes etapas, pero encontramos que la estabilidad emocional se aprecia un incremento significativo a los 40 años para seguir mostrando posteriormente pequeños incrementos de escasa significación y un ligero descenso a partir de los 70. La apertura mental se muestra que hay un crecimiento hacia el inicio de la edad adulta, ¿no? Se estabiliza y luego empieza a decaer a los 60. La extraversión, donde vitalidad social y dominancia social, pues está ilustrando que los datos referidos al perfil evolutivo de las dimensiones globalmente consideradas pueden no reflejar el comportamiento particular de los aspectos y facetas integrados en las mismas, ¿vale? Los resultados de investigación que le atribuyen una evolución negativa a la extraversión a lo largo de la edad adulta habrían de ser matizados a partir de los resultados de Robert y Coles, que evidencian que el perfil esperable de la dimensión global de extraversión se cumple en la faceta de vitalidad social, pero no en la de dominancia social, claramente contrario. Los resultados ponen de manifiesto que se siguen produciendo cambios en la personalidad hasta etapas avanzadas, y son cambios pequeños en la mayoría de los casos, pero es bastante posible que puedan tener efectos profundos en el desarrollo de la persona. Los datos de este estudio apuntan a las primeras etapas de la edad adulta como el periodo en el que se producen cambios mayores en la personalidad de signo positivo, cuestionándose la idea frecuentemente sostenida de que sería la adolescencia la etapa vital en la que se centrarían los mayores cambios. Resumimos en dos afirmaciones, ¿vale? Que existe una notable estabilidad por lo que respecta a las diferencias individuales en personalidad, esto es que el nivel relativo en las diversas características de personalidad cambia poco a poco con el paso de los años, y que disponemos de suficiente evidencia que indica que el peso absoluto medio de las distintas variables de personalidad cambia con la edad, salvando las diferencias individuales, que quiere decir que a medida que uno se hace mayor, pues muestra, por ejemplo, menos indicadores de apertura mental o un comportamiento más responsable, ¿vale? ¿Cuándo está consolidada la personalidad? Lo voy a beber. La personalidad estaría consolidada en el momento en el que se supone que habría alcanzado el nivel de máxima consistencia sin que cupiese esperar cambios significativos. Encontramos diversas hipótesis. La hipótesis psicoanalista, que sugiere que la personalidad está estructurada en la infancia
en torno a los 5 años, pero la evidencia empírica actual permite descartarla. Sabemos que la adolescencia es un periodo vital de cambios y reajustes. Además, se puede observar cómo los niveles de estabilidad siguen fluctuando incluso en edades posteriores. El inicio de la edad adulta conlleva un esfuerzo adaptativo que se traduce en cambios importantes en el modo de interpretar y reaccionar a las situaciones. Hipótesis de Bloom. Esta hay que sabérsela, ¿eh? La personalidad está consolidada en la edad adulta y se alcanza en torno a los 20 años. Sin embargo, la propia investigación de Bloom la llevó a aceptar a que a los 20 años se seguían produciendo cambios en la personalidad. Hipótesis de Costa-McGrath y colaboradores. Proponen que la máxima estabilidad se alcanza en torno a los 30 años, aunque pudiesen presentarse cambios en edades posteriores, si bien siempre de muy escasa importancia. Hipótesis de Robert y del Vecchio, apoyada básicamente en los datos de metaanálisis, sostiene que la personalidad se mantiene flexible y sigue evolucionando a lo largo de la edad adulta, hasta bastante después de los 30 años. Entonces, ¿se alcanza el techo de estabilidad de la personalidad en torno a los 30 años? Costa y McRae concluyen que si se toman conjuntamente los resultados de los estudios transversales y longitudinales, todo parece apuntar a que hay poco cambio durante la mayor parte de la edad adulta en los niveles medios de rasgos de personalidad. Se apoyan en el supuesto mayor peso determinante de los factores genéticos de la extraversión de los distintos rasgos de personalidad. Pero hay suficiente evidencia que lo pone en cuestión. El peso de los factores genéticos puede variar a lo largo de la vida. La investigación sugiere que el efecto de los factores genéticos y el ambiente compartido tiende a disminuir con la edad, que los cambios en la personalidad van teniendo que ver cada vez menos con la predisposición genética y más con las particulares circunstancias del entorno psicosocial. Aunque, como los cambios suelen ser pequeños y a lo largo de periodos dilatados de tiempo, salvo en situaciones muy excepcionales, por ejemplo, experiencias traumáticas, la presencia de cambios puede ser menos perceptible. El entorno en el que cada uno lleva a cabo su vida se va estabilizando paulatinamente, incrementando con ella la impresión de que uno no cambia. Cuando esto no quita relevancia al ambiente, cuando el entorno estable cambia, por ejemplo, la jubilación, amistad de residencia, la percepción de estabilidad disminuye y se incrementa la sensación de cambios en el modo en que uno afronta las dificultades y se relaciona con los demás, e incluso en cómo uno se percibe y valora a sí mismo. ¿Sigue evolucionando la personalidad en la edad adulta? Pues para responder esto sería preciso demostrar que la personalidad no cambia a partir de los 30-35, tanto si se toma como criterio la estabilidad en el rango en variables de personalidad, como si se consideran los niveles medios poblacionales que pueden observarse después de los 30-35. Pero sabemos que se siguen apreciando cambios en distintos aspectos de la personalidad en poblaciones mayores de 60 años. Lo mismo parece ocurrir cuando analizamos la estabilidad de las diferencias individuales. La hipótesis de los 30 sería apoyada si pudiéramos observar que los coeficientes de estabilidad alcanzados se mantienen a esa edad. Supondría que se alcanzan los niveles máximos de estabilidad en las distintas variables de personalidad, como si estos fluctuasen posteriormente. Habría que asumir que la personalidad no necesariamente está consolidada, solidificada como un trozo de escayola, sugería William James en 1950, sino que puede seguir evolucionando. Robert y Del Vecchio llevaron a cabo un metaanálisis de 152 estudios longitudinales que permitieron computar 3.000 coeficientes de correlación del test-retest, cuyos niveles medio agrupados en rangos de edad. ¿Vale? Esta es la figura 4.6, que en líneas generales la estabilidad de personalidad crece de manera escalonada, en paralelo con la edad, ¿vale? Niveles más elevados a partir de los 50 años y sus niveles más bajos en la infancia, ¿vale? Por ejemplo, apoya la hipótesis a otras investigaciones, aquí hay que ver la figura 4.5, cuyos resultados ponen de manifiesto, que es la que vimos antes, que la personalidad sigue evolucionando más allá de la edad establecida como límite, que son los 30 años, en la hipótesis de Costa y Coles comentada anteriormente. Parece claro que la personalidad se mantiene flexible a lo largo de todo el ciclo vital, posibilitando la introducción de cambios que serían fruto del esfuerzo adaptativo del individuo y el reajuste de las competencias, potencialidades y recursos desde los que el individuo hará frente a los retos. Aldert, sugirió
que la evolución de la estabilidad relativa de las variables de personalidad seguiría un perfil curvilíneo, va creciendo hasta los 50 años para descender después. La investigación, hasta el momento, no presta apoyo a estas hipótesis, aunque es esperable que se produzca en mayor o menor medida un declive en la práctica totalidad de indicadores de personalidad, pero fijar el punto de inflexión en los 50 años no parece que hoy se pueda mantener con carácter general. Cambios y periodos críticos. Muchos han pensado que existen fases de transición, periodos críticos, en los que se produce mayor cantidad de cambios. Si el índice de estabilidad no crece, indicaría que se ha entrado en una fase de cambios, menor estabilidad. La idea parece aceptable y está presente en algunos de los estereotipos comunes con los que se describe el curso vital. Adolescencia, juventud, entrada en el mundo laboral, evolución vital con una sucesión de etapas cronológicamente pautadas, formar una familia, crisis de la edad adulta, jubilación. Se entiende la evolución vital como una sucesión de etapas cronológicamente pautadas, por las que se supone que pasan todas las personas. Aquí podrían interpretarse las fases de estancamiento de los intervalos 40 y 49 o 60-73. Según los datos de la figura 4.6, que es la que hemos visto antes, presumiblemente asociados a la crisis de la edad adulta y en torno a la jubilación respectivamente. Esto no posee gran apoyo empírico, aunque tiene sentido señalar que, implícito en la hipótesis de los periodos críticos o puntos de transición, que el método en el que se hace frente a determinadas circunstancias influye en la personalidad, produciendo cambios de mayor o menor intensidad y duración en función de la naturaleza de la situación y de los recursos personales de afrontamiento. Por ejemplo, pues el paso del ciclo académico o cambiar de colegio también produce fluctuaciones fácilmente asimilables, mientras que otras experiencias significativamente estresantes y traumáticas pueden generar cambios muy duraderos en la personalidad. Personalidad y cambio contextual. En un estudio, Eccles y Coles plantean, ¿cambia la personalidad en los periodos de transición? Por ejemplo, primaria y secundaria. Analizaron los cambios de autoestima y autoconcepto, percepción que tiene el sujeto respecto de su competencia en distintos ámbitos, social, académico, deportivo, ¿vale? Se tomaron los criterios. Presencia y ausencia de cambio grupal en las variables a lo largo de la fase en la que se evaluó el efecto de transición, evaluables en otoño y primavera, del último curso de primaria y del primer curso de secundaria. Luego también la estabilidad de las diferencias individuales en cada una de las variables en los distintos momentos temporales del proceso de transición. Y C, la objetividad o subjetividad del cambio, es decir, lo que el sujeto percibe sobre su competencia. ¿Es real su percepción si la contrastamos con la evaluación que le hace su profesor? ¿Son cambios reales o son cambios subjetivos? Y nos dicen, ¿se producen cambios globales en las diversas facetas evaluables? Pues en general sí, ¿vale? El nivel de autoestima, en la figura aquí 4.7, disminuye al pasar a la nueva situación, aunque se recupera a lo largo del nuevo curso, ¿vale? Por lo que respecta a los distintos aspectos de autoconcepto, la evolución varía según la faceta concreta evaluada. Aquí hay que ver la figura 4.8, ¿vale? Donde esta siguiente. Donde A, social, sube en sexto, desciende significativamente tras la transición para recuperarse mínimamente a lo largo del año 7, claro. Académica, desciende a lo largo de todo el año de transición y en deporte desciende paulatinamente a lo largo de las 4 evaluaciones. Los patrones de cambio tienden a ser parecidos en chicos y chicas. B, estabilidad de las diferencias. Junto a los cambios globales asociados al cambio de la situación, el nivel relativo de la autoestima de cada individuo o el autoconcepto cambian significativamente. Aquí estaríamos midiendo la estabilidad relativa. Por ejemplo, el que en primaria tenía poca autoestima sigue o no teniendo poca autoestima en secundaria. Para dar respuesta, pues se contrarrestan las correlaciones. Se contrastaron las correlaciones para cada una de las variables en las evaluaciones 1-2, con la 2-3 y con la 3-4. Y el balance indica que la autoestima no solo no parece haber deterioro, sino que la estabilidad se incrementa a lo largo del segundo año a medida que los sujetos crecen. Que el autoconcepto dicen que en faceta social y deporte la estabilidad aumenta con la edad,
aunque no significa que no se haya producido un pequeño descenso o inestabilidad en el momento del cambio. Al comparar con la estabilidad de las correlaciones entre las medidas primero y segundo y entre las correspondientes a los momentos 3 y 4. Y en la faceta académica, la estabilidad se